Muy buenas noches, queridos amigos. Bienvenidos a otro episodio de Explorando la Educación a través de la Universidad de Occidente, por supuesto, por medio de nuestra Facultad de Educación. Esta noche les tenemos un programa especial para todos ustedes que va a estar focalizado, va a estar centrado en el análisis del currículo nacional. Te informamos que para este fin de año tenemos el exclusivo curso de planificación avanzada del diseño curricular de educación básica en el Perú. No te puedes perder este curso para que te certifiques profesionalmente como un planificador avanzado del currículo. Deja ya de realizar esas planificaciones monótonas todos los años, haciendo lo mismo, invirtiendo gran cantidad de tiempo para obtener exactamente el mismo resultado en términos de planificación e implementación de tu currículo. Pasa a realizar una evaluación del currículum, una planificación y una implementación avanzada para que puedas obtener mejores aprendizajes y, por supuesto, pueda mejorar tu institución educativa. Así que te invitamos a inscribirte en este nuevo curso de planificación avanzada del currículo nacional. Este curso estará disponible para todos ustedes a partir del mes de diciembre y, por supuesto, ya tiene las inscripciones disponibles y abiertas para que lo puedas cursar. Vamos a combinar una serie de sesiones, tanto sincrónicas como también asincrónicas, completamente en plataforma. Así que no te pierdas este curso. Este episodio de esta noche te va a brindar una serie de fundamentos para que tú puedas entender cuáles son los fundamentos, las características, los elementos principales de nuestro currículo nacional en el Perú y, por supuesto, puedes hacer la comparación porque tenemos una gran similitud con el resto de currículos de Hispanoamérica. Así que para los colegas de los 19 países que nos sintonizan, este episodio también les va a resultar sumamente útil para que puedan comprender con mejores categorías y herramientas los currículos nacionales de sus respectivos países. En el caso del Perú, por supuesto, vamos a ahondar un poquito más. Luego tendremos otros episodios y programas analizando comparativamente cómo están los currículos en los diferentes países. El episodio de hoy va a analizar el currículo nacional de educación básica regular, cuáles son sus componentes principales, su estructura, su lógica que lo soporta y, por supuesto, vamos a analizar cuáles son sus ventajas, sus pros y sus contras. Vamos a ver cuáles son sus fortalezas y, por supuesto, vamos a ver cuáles son sus grandes debilidades. Así que te invitamos a quedarte con nosotros en tu programa Explorando la Educación. Tu programa favorito, donde vamos, por supuesto, a analizar los componentes del currículo nacional. Bueno, vamos a empezar analizando, en primer lugar, las grandes características de los currículos, ¿sí? Grandes características de los currículos en el siglo XXI. Bueno, déjenme decirles algo. Todos los currículos del tercer mundo en el siglo XXI han decepcionado. Eso es lo primero que tú tienes que entender como docente, como profesional de la educación. ¿Por qué? Porque nuestros procesos históricos de globalización están avanzando vertiginosamente y nosotros todavía continuamos con propuestas curriculares que no se adaptan a una sociedad del conocimiento. ¿Correcto? Seguimos formando todavía a niños y adolescentes en habilidades para una sociedad que ya no existe. Y por ende, nuestros currículos nacionales están creando una gran brecha de competencias, una gran brecha de habilidades transferibles al mundo del trabajo y la ciudadanía en la era del conocimiento. Así que, ¿qué les parece si primero yo empiezo dándoles una visión general de qué características tienen los currículos en Hispanoamérica y, por supuesto, incluido el peruano, que no escapa, ¿sí? No escapa a lo que nosotros consideramos la norma general.
Correcto, entonces empecemos. Vamos a analizar primero lo que se denominan las características generales. Vamos a ir anotando las palabras clave. Número 1. El primer uno, bueno, no lo voy a poner por orden de importancia. Correcto, todas estas variables, todos estos factores son importantes y relevantes. Pero voy a empezar con uno de ellos que yo considero que es fundamental. ¿Sí? Que yo considero que es fundamental. Bien, el primer problema que nosotros tenemos es que nuestro currículo es enciclopédico. ¿Sí? Enciclopédico. Tenemos nosotros currículos organizados por asignaturas a las que llamamos áreas, pero en realidad no son áreas, en realidad son asignaturas. Porque en un área yo integro los conocimientos, integro las herramientas para poder desarrollar un conjunto de habilidades y una interpretación de la realidad mucho más integral. ¿Correcto? Nosotros seguimos teniendo todavía un currículo enciclopédico donde lo que existen son asignaturas disfrazadas de áreas y estas asignaturas tienen incluso una crisis de especialistas. ¿Correcto? Por ejemplo, les voy a hablar en el caso del Perú de la especialidad de sociales, el área, la llamada área de ciencias sociales, estudio social. Tiene 4 especialistas, no tiene uno. Tienes el de historia, que no sabe nada de geografía, el de geografía, que no sabe nada de historia, el de psicología, que no sabe nada de geografía y nada de historia, y el de filosofía, que no sabe nada de psicología, ni de geografía, ni de historia. Entonces la pregunta es, ¿cuál de esos 4 tipos de profesores podrá ejecutar mejor el área? Ninguno. Así es, porque el que es de historia llevó 50 historias, y el que es de geografía llevó 50 geografías, y el de filosofía y psicología igual. Por lo tanto, tiene 4 profesionales completamente distintos para ejecutar un mismo plan de estudio. Si los profesionales no tienen la misma formación, no van a poder ejecutarlo de la misma manera, planificarlo idóneamente, implementarlo y mucho menos evaluarlo, porque cada uno entonces va a jalar agua para su molino. La misma situación la tenemos en ciencias naturales, porque ahí tenemos profesores de química, un plan de estudio, profesores de biología, otro plan de estudio, y tenemos profesores de física, otro plan de estudio completo. ¿Cuál de los 3 puede aplicar mejor el área? Ninguno. Ninguno, ¿por qué? Porque el de química no sabe nada de física, el de física no sabe nada de química y tanto el de física como de química no saben nada de biología. Entonces, son 4 profesionales distintos. Entonces, tenemos un problema no solo en cuanto a la formación de las áreas, sino a la concepción de las mismas. Y por otro lado, seguimos nosotros separando todas las áreas, sobre todo en la secundaria, cuando en el futuro, ¿sí?, lo más probable es que todos los profesores tengan que utilizar el enfoque STEAM, es decir, utilizar ciencias con tecnología, con medio ambiente, con matemática e incluso con sociales, con artes y habilidades blandas. Entonces tenemos un gran problema de áreas. Las áreas con las que se está formando a los profesores son áreas, a los profesores se les forma con áreas enciclopédicas. Y estos profesores enciclopédicos acaban en los ministerios de educación y desarrollan currículos enciclopédicos. Un currículo enciclopédico, ¿por qué se caracteriza? Bueno, en realidad, por lo siguiente. Reproduce la clasificación internacional de las ciencias. Entonces nosotros tenemos matemática en la clasificación internacional, matemática en el plan de estudio. Ciencias naturales, ciencias naturales en el plan de estudio. Tenemos español, idioma, comunicación, comunicación, español, idioma en el plan de estudio. Ciencias sociales, nuevamente historia, geografía, psicología, filosofía, ciencias sociales en el plan de estudio. Entonces parece que nosotros estuviéramos formando una especie de especialistas, académicos, enciclopédicos, desde la primaria,
hasta la secundaria. Y por supuesto, viene la segunda característica, que sería la siguiente. Este currículo enciclopédico gira alrededor del contenido. Tenemos ese gran problema. Estos problemas son problemas de todos los currículos del tercer mundo. Giran alrededor del contenido, demasiado alrededor del contenido. Entonces el docente se centra en planificar contenido, no planifica actividades de aprendizaje. Se centra en desarrollar un temario en vez de usar un método. Y se centra en elaborar planes o sesiones de clase, unidades de aprendizaje y programaciones anuales en vez de hacer diseños experimentales. Entonces ahí tenemos un gran problema. Nuestro currículo sigue siendo demasiado contenido centrista. 3. Todos nuestros currículos están sobrecargados. Sobrecargados. ¿Qué quiere decir esto? Que la cantidad de contenido es excesivo para la cantidad de tiempo que tienen los docentes para ejecutarlo. ¿Comprendieron? Quiere decir que, en términos reales, no se ha hecho un cálculo experimental, ni mucho menos un pilotaje, cuando mínimo, para poder comprobar si los profesores pueden ejecutar todos esos contenidos en esa cantidad de tiempo. ¿Correcto? Ese es uno de los principales problemas que nosotros tenemos, que nuestros currículos están sobrecargados. ¿Y por qué están sobrecargados? Están sobrecargados porque nuestros currículos, 4, no tienen validez. No tienen validez experimental. Quiere decir que estos currículos son formulados como recetas por oficinistas, docentes que se han vuelto oficinistas y que sin ser curriculistas, digo, no son curriculistas porque a mí me gustaría ver su especialidad, quiero ver su especialización. ¿Qué curso de currículo han llevado? ¿Qué diplomatura tienen en currículum? ¿Cuál es su segunda especialidad en currículum? ¿Cuál es su maestría en currículum? Si están diseñando un currículo por competencias, ¿quién les enseñó cómo se redacta, cómo se identifica, cómo se fabrica, cómo se produce una competencia? ¿De dónde lo aprendieron? Bueno, como pueden observar, el gran problema que tienen nuestros ministerios es que para elaborar el currículo se forman comisiones por áreas, pero en esas comisiones lo que tenemos son profesores, no son curriculistas. ¿Un profesor puede elaborar currículo? Sí, siempre y cuando esté cualificado para tal competencia. ¿Correcto? ¿Es recomendable que el profesor se vuelva curriculista? Sí. Tenemos muy pocos curriculistas. En el Perú tenemos más o menos 500.000 de profesores. Pero ¿cuántos curriculistas hay en el Perú? No vas a pasar de 2 o 3. Por competencias. Por competencias. Yo no estoy hablando de estar haciendo currículo por asignatura. Eso lo hace cualquiera. Eso no es un currículo, además. El currículo tiene una manera de redactarse, de producirse. Sigue un protocolo técnico. Y la forma más avanzada de producir un currículo es utilizando lo que se denomina un enfoque por competencia. Pero que en el caso de la educación básica, no aplica el enfoque por competencias. ¿Por qué? Muy sencillo, porque el enfoque por competencias se aplica solo para la educación superior. Ya, el enfoque por competencias solo se aplica para la formación de profesionales. ¿Correcto? Entonces tenemos un gran problema de validez porque no se sabe de dónde han sacado esas supuestas competencias, de dónde han sacado esos desempeños, de dónde me han sacado esas capacidades, no se sabe. Y el mismo currículo en el caso del Perú lo dice, porque busca la definición de desempeño. Y a la hora de leer el desempeño,
vas a encontrar que ahí dice, y estos no son los únicos. Entonces quiere decir que hay otros desempeños. Quiere decir que hay más desempeños. Quiere decir que lo que se le está proponiendo al país no es completo. ¿Por qué? Porque no se sabe de dónde han sacado esos desempeños. No se sabe de dónde han sacado esas capacidades, pseudo capacidades, pseudo desempeños, pseudo competencias. Y ahí es donde tenemos un gran problema. ¿Por qué? Porque ese currículum lo han hecho profesores. Y cada profesor, cada comisión de profesores ha redactado lo que ha querido. Ahora, en su defensa, estos trabajadores del Minedu, responsables de ese pseudo currículo, dicen, no, pero nosotros hemos hecho una consulta popular. Oiga, señores, ¿hasta cuándo le voy a tener que explicar yo que un currículo no es un acto democrático? No, señor. Un currículo es un acto científico, es un acto de la ciencia. Usted no va a ir al médico, entonces, ¿usted para qué va al médico? Usted no va a ir al médico, entonces el médico lo ausculta, busca evidencia, ¿sí? Visible, palpable, usa su estetoscopio, si no, le toma una serie y le manda análisis, le toman análisis de sangre, etcétera, 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 radiografías, etcétera, etcétera, tomografías, electrocardiogramas, ecografía, lo que usted quiera. Pero el médico va a recolectar una evidencia, no le está agarrando a usted y le va a decir, ¿qué opina usted? ¿Qué cree usted que tiene? O el médico no te está pidiendo a ti tu opinión. Entonces, ¿por qué no te pide tu opinión el médico? A ver, yo pregunto, ¿por qué cuando se va a hacer la política, una política en el sector salud, ¿por qué no salen a hacer encuestas a la gente? ¿Por qué cuando los médicos van a ejercer su carrera, por qué no le hacen encuestas a los pacientes para ver qué cosa es lo que tiene? Tiene la pierna rota, eso es lo que indica la radiografía. ¿Ok? Pero yo le voy a preguntar al paciente, ¿usted cree que tiene la pierna rota? Entonces, marque aquí, ¿sí o no? Hagamos focus group. Hay que hacer focus group para ver si nos dicen los pacientes que tienen una fractura, a ver si nos dicen ellos si están fracturados o no. Y entonces luego vamos a poner en el diagnóstico, vamos a poner lo que indica el focus group. ¿Qué les parece esa manera de hacer diagnóstico? Bueno, pues precisamente los que no saben de currículo andan buscando encuestas. Cuando usted hace el currículo no sigue un protocolo cualitativo, colega. Cuando hacemos currículo seguimos un protocolo cuantitativo. Lo que manda es la data. No manda la opinión. No es un acto democrático el currículo. Ahí hay muchos colegas que dicen, no, es que el currículo tiene que hacerse de abajo, dicen, de abajo para arriba. Oye, papito, un currículo no es un sindicato. ¿Hasta cuándo vas a entender? Usted en un partido político puede ir de las bases hacia arriba. Sí. Las bases van eligiendo, van proponiendo sus problemas, van eligiendo sus representantes, esos representantes van participando a otros representantes hasta que logramos pues tener los representantes nacionales con un plan de acción nacional recogido en las bases. Pero el currículo no se hace de esa manera, porque si yo me voy a Cerro de Pasco y le pregunto al profesor, ¿cuáles son las competencias que tiene que tener el niño? El profesor no tiene la más mínima idea de qué cosa es nanotecnología. No tiene la más mínima idea de qué cosa es robótica. No tiene la más mínima idea de qué cosa es STEAM. No tiene la más mínima idea de qué cosa es meta-learning, D-learning, e-learning, virtual learning. Él me puede dar unas variables, sí, pero esas variables yo las puedo identificar sin necesidad de preguntarle nada a él, porque para eso yo tengo todas las investigaciones nacionales que ya me dan la data.
de lo que él me va a indicar. Él me va a decir, bueno, pero el departamento tiene harta contaminación, la minería aquí es un problema, y tenemos esto y esto y esto y esto, pero también tenemos una gran corrupción a nivel de los gobiernos regionales, gubernamentales, etcétera, etcétera. Sí, hombre. Todo eso yo lo encuentro en los reportes de la Contraloría. Todo eso yo lo encuentro en los reportes del Ministerio del Medio Ambiente. Entonces yo no necesito estar haciendo encuestas, porque si yo salgo a hacerle encuestas a la gente, repito, la gente me va a decir, señor, ¿la gaseosa es rica? Sí, hombre, la gaseosa es rica. Entonces va a salir, la gaseosa es lo que la gente quiere. Y lo que vamos a hacer es poner en el currículo lo que la gente prefiere. Y en un currículo no ponemos lo que la gente quiere, ponemos lo que la gente necesita. Entonces, en defensa, por eso les pongo estos ejemplos, usted no va a ir al médico a decirle qué es lo que usted cree que usted tiene. El médico se va a dar cuenta solo, usted no necesita que usted le diga nada. Usted puede tener una idea, usted puede tener una aproximación, una predisposición, una opinión, un punto de vista. Le puede decir, me duele por aquí, me duele por allá, lo aproxima, pero es el médico el que tiene que asumir la responsabilidad en base a la evidencia. Entonces, cuando hacemos nosotros un currículo, colegas, nosotros seguimos la data. Yo lo que sigo es la data. La data me dice qué es lo que yo tengo que poner en el currículum y para eso yo tengo que profundizar en el futuro y analizar cuáles son esas megatendencias del futuro. Lo que va a pasar en el futuro, entonces me tiene que permitir a mí diseñar habilidades porque estos niños van a enfrentar esas situaciones en el futuro. Entonces el currículo no mira para atrás, el currículo mira para adelante, es visionario, es futurista. Entonces, eso sería como decir, a ver, vamos a poner una toalla en el mar, ahí en la orilla del mar, una toallita con una sombrilla, y perfecto, qué lindo, disfrutando del mar. Y lo que viene es una tremenda ola, un tsunami de 100 metros de altura. Entonces, ¿de qué te sirvió la toallita y de qué te sirvió la sombrillita? Es que la gente quería toallita y la gente quería sombrillita. ¡Ah, qué lindo! Eso es lo que la gente quiere, pero no es lo que se necesita, porque con ese olón de 50 metros que se viene, lo que se tenía que hacer era una nave que pueda soportar ese tsunami para que la gente pueda posteriormente sobrevivir y estar a flote. ¿Ves? Y con un pack de comida, de bebida, para poder sobrevivir más días hasta que el acontecimiento pase. Entonces, cuando hacemos un currículo, colega, todavía hay mucha gente que no es especialista, que sigue pensando que para hacer un buen currículo nosotros tenemos que estar haciendo talleres descentralizados, tenemos que estar haciendo encuestitas, tenemos que estar haciendo y pidiendo opiniones, focus group. Ah, ya, entonces el currículo ha sido validado. Falso, señores, eso no ha sido validado. Porque el único que puede validar es el experto. El currículo no lo valida el docente. El docente lo puede pilotar, que es diferente a validar. Es diferente. Entonces, mucho cuidado con pensar que en el currículum nosotros hacemos una investigación cualitativa. Para los coleguitas, porque a mí me gusta que este programa llegue al Perú profundo, que llegue ahí a los países, a la parte más remota, donde al profesor nadie lo atiende, nadie lo entrena, nadie lo actualiza. Ese es el profesor que tenemos que reforzar, el que está allá en la zona rural, al que nadie le presta atención, nadie le da las condiciones. Pero vamos a explicarte esto. En una investigación cualitativa, a ti lo que te interesa es la opinión de las personas. Vamos a decirlo así. Ok. Y en una investigación cuantitativa,
No me interesa la opinión porque la opinión no es objetiva. Lo que a mí me interesa son los datos. Cuando hacemos currículo, no estamos aplicándole encuestas a nadie, porque las opiniones pueden estar erradas, son subjetivas. Lo que aplicamos es una investigación cuantitativa para descubrir los datos. Son los datos los que nos permiten tomar mejores decisiones en el currículo. ¿Correcto? Muy bien. Ahora entonces ya entendimos que nuestro currículo tiene un problema de validez. Un problema de validez, ¿por qué? Porque no se sabe de dónde salió ese currículo. No se sabe de dónde ha salido ese currículo. Entonces ese problema de validez le podemos aumentar un quinto problema: no hay trazabilidad. No hay trazabilidad. ¿Qué cosa significa esto? Que si yo tengo desempeños, no se sabe de dónde salieron esos desempeños que me llevan a capacidades, de dónde salieron las capacidades que me llevan a competencias y de dónde han producido dos grupos de competencias. Porque ya eso ya es el colmo en el caso del Perú. Recuerden bien que en el caso del Perú, usted revisa el currículo del 2016, Educación Básica Regular, y primero vas a encontrar ahí perfil de egreso, dice. Y vas a encontrar una redondela con piezas de rompecabezas que dice, estas son las competencias del perfil de egreso, como 11 o 12. Bueno, pregunta, ¿de dónde sacaron esas competencias, esas disque competencias? ¿De dónde las sacaron? Señores, ¿de dónde han sacado esas competencias? ¿Cuál es el origen técnico de esas competencias? No se sabe. Y luego han sacado otro paquete de competencias. Entonces, por cada una de las asignaturas, porque eso no son áreas, por cada asignatura, ahí hay como 20, 30 competencias más. Entonces, la pregunta es, ¿qué tipo de currículo es ese en donde yo tengo dos bloques de competencias? ¿Cuáles son las competencias? ¿Las 11 que están primero o las 30 y tantas, 40 y tantas que están después? ¿Cuáles son las competencias? Eso pasa cuando uno no sabe de currículo y se pone a estar haciendo cosas para las que no está preparado. No estás cualificado para hacer algo, colega, no lo hagas. Es por eso que puedes buscar un episodio, unos episodios antes, hay un episodio donde yo hablo dimensiones de la competencia. Entonces, hasta donde sabemos, la competencia tiene 4 dimensiones. Implica que las personas hagan bien algo, lo hagan en equipo, quieran hacerlo, y cuarto, lo hagan éticamente. Un docente, un profesional, nunca debe faltar a su ética, porque la ética es parte de la competencia. Si usted no tiene ética, no es competente. Entonces, es preferible entrenarse, prepararse, certificarse, cualificarse, especializarse y después asumir los retos. Pero hay retos para los que nos llaman, nos escriben y no es nuestro campo. Entonces, ¿para qué voy a entrar a consumir los recursos de los contribuyentes para acabar haciendo algo que no está bien hecho? ¿Ya? Eso es muy importante, colega. Eso es importantísimo de entender. Entonces, no hay validez porque los resultados que se han obtenido no se pueden generalizar a la población y no hay trazabilidad porque no se sabe de dónde han sacado esos componentes. Bueno, ahí tenemos 5 grandes deficiencias o características de lo que se denominan los currículos, pero te voy a dar una más. 6. Nuestros currículos se caracterizan por tener una alta o excesiva estabilidad. Cuando se han hecho las investigaciones de los últimos 40, 50 años, comparando bloques de décadas de las áreas que tiene nuestro currículo de hace
20, 30 años atrás, con las áreas que tiene ahorita, ¿qué cosa crees que se ha encontrado? Lo que se ha encontrado es que nuestros currículos son exageradamente estables, no han cambiado cualitativamente a pesar de que la sociedad, el mundo ya se ha transformado. Tenemos currículos excesivamente tradicionales que están diseñados para una sociedad industrial que ya está caduca, que no están diseñados para una economía del conocimiento y que siguen preparando a nuestros niños y adolescentes para desarrollar habilidades altamente limitadas que no les van a permitir enfrentar ni los retos ni las oportunidades de la globalización. Entonces nuestros currículos son altamente estables. Parece que estuvieran escritos en roca, seguimos con las mismas áreas, los mismos contenidos, mientras el mundo gira hacia lo que se denomina, por ejemplo, finanzas o inteligencia financiera, nosotros seguimos enseñando matemática. Mientras el mundo gira hacia la codificación, nosotros seguimos con el problema de la lectoescritura. Mientras el mundo gira hacia la robótica, nosotros seguimos enseñando ciencias naturales al margen de la tecnología. Mientras el mundo gira hacia el STEAM, nosotros seguimos enseñando con un plan de estudio parcelado, con áreas disfrazadas, con asignaturas disfrazadas de área, completamente desconectadas, y con docentes que no trabajan por proyecto, mientras en el mundo vamos trabajando por proyectos e incluso en equipo e incluso de manera remota, nosotros seguimos trabajando por áreas con docentes aislados que realizan esfuerzos completamente independientes, restándole efectividad a la inversión de los contribuyentes. La primera variable que mata un currículo si no la tomas en cuenta es la variable geográfica. Porque mientras más alejado está el niño, más difícil es darle el servicio. ¿Ya? Segunda variable, la variable étnica. Porque mientras el niño no hable español, no maneje la cultura dominante, los libros no están en su idioma, los materiales no están en su idioma, el profesor no sabe su idioma, el sistema educativo no está en su idioma, el currículo no está en su idioma. El currículo no incluye como punto de partida la cultura local. Entonces, los grupos étnicos que históricamente se encuentran en una situación más vulnerable son los grupos étnicos que se encuentran en una situación educativa más excluida. ¿Correcto? Tercera variable. La variable socioeconómica. Mientras los niños están en un quintil, ¿ya? Bueno, hay una categoría que usamos en economía que se llama quintiles. Pero te lo voy a poner así, mientras los niños estén en los estratos socioeconómicos más vulnerables, tienen menos acceso a el servicio educativo. ¿Correcto? Muy bien. Otra variable, aparte de la geográfica, la étnica, la socioeconómica. 4. La estructura familiar. Influye mucho. Porque es muy diferente que el niño tenga a su papá, a su mamá, y el papá y mamá colaboran. O está el abuelito, la abuelita y colaboran, a que la mamá lo esté criando solo. Entonces ahí tenemos que hacer un mayor trabajo para que esa señora que es madre soltera, esa señora o esa abuelita que está cargando solo con el niño o el adolescente, tengan pues un suficiente respaldo de parte del sistema educativo para que este niño culmine sus niveles educativos óptimamente y desarrolle pues todo su potencial. Bueno, hay unos que son amantes del género, ¿ya? Yo no hablo de género,
La variable que yo uso es sexo, claro como el agua. No estoy hablando del género. No porque el género no sea importante, sino que hay mucha gente que dice género, pero no estás hablando de género, estás hablando de sexo. Entonces yo voy a hablar de sexos. 5. Sexos, no hablo de género. ¿Por qué? Porque sí se detecta que ingresan más niños a la primaria que niñas. Segundo, las niñas aprenden, por ejemplo, algunas áreas las están aprendiendo mejor que los niños, pero posteriormente, ya en la primaria avanzada, el rendimiento de las niñas cae un poco y los niños toman mayor dominancia. Y en la secundaria, por lo menos el 15% de las adolescentes deja la secundaria por embarazos precoces. Entonces, mira, estas son variables muy importantes, colegas. Si tú quieres tener éxito con un currículo, tienes que enfatizar que el servicio llegue en las zonas más alejadas, a los grupos étnicos más excluidos, a los niveles socioeconómicos más vulnerables, en las estructuras familiares más debilitadas y en los sexos que, por supuesto, se encuentran con un menor rendimiento, con menor matrícula, con menor porcentaje de aprobación. Así que, coleguitas, con esto hemos tenido una breve introducción a las características generales que limitan el currículo en Hispanoamérica y el tercer mundo y las grandes variables que tienen gran impacto en lo que nosotros denominamos las implementaciones curriculares. De esta manera, entonces, espero que el episodio de esta noche te haya sido útil y te empieces a familiarizar más con el currículo. Yo deseo que en algún momento seas curriculista, porque necesitamos una masa crítica de curriculistas en nuestros países para poder transformar ya estos instrumentos tan importantes como el currículo. No quiero dejar pasar el tiempo sin invitarte, recuerda, al curso de planificación avanzada del currículo nacional. ¿Ya? No te olvides porque ya empezó la campaña para que te puedas inscribir en el curso de planificación avanzada del currículo nacional que yo voy a dictar personalmente. Vamos a tener sesiones durante la semana y también vas a tener acceso a sesiones grabadas en la plataforma para que lo puedas cursar a tu ritmo desde la comodidad de tu hogar. Y de esa manera puedas aprender a usar las herramientas más avanzadas de la planificación curricular para que las apliques en tu institución educativa este próximo 2022. Así que déjame tu correo electrónico para poderte enviar la información de todos nuestros cursos y así puedas aprovechar las ofertas de fin de año. Queridos colegas, ha sido un placer para nosotros acompañarlos esta noche y por supuesto les damos infinitas gracias por su atención. Cuídense muchísimo en compañía de sus seres queridos y nos estamos viendo el día de mañana a la misma hora, 9 de la noche. Un fuerte abrazo, muy buenas noches.